Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy, en el mundo de la política, donde cada gesto es calculado y cada palabra pesa. Existe un factor imposible de controlar: la familia. Hoy vamos a revelar la historia de un cambio silencioso que nadie esperaba. El momento exacto en el que Barron Trump dejó de ser invisible y obligó incluso a Donald y Melania Trump a contener las lágrimas frente al mundo. Esta no es solo una historia de poder, es la historia de un heredero que apareció sin decir una sola palabra. Durante años, Barron Trump fue el nombre menos mencionado dentro de una de las familias más observadas del planeta. Mientras su padre dominaba titulares y su madre caminaba con elegancia entre cámaras, él permanecía en la sombra, protegido, distante, casi borrado del escenario público. Para muchos, Barron no era más que un niño tímido, alto y silencioso, un personaje secundario dentro de un imperio político marcado por el ruido, la confrontación y la exposición constante. Pero algo comenzó a cambiar lejos de los micrófonos, detrás de puertas cerradas, dentro del círculo más íntimo de la familia Trump. Se estaba gestando una transformación que nadie supo leer a tiempo. No fue un discurso, no fue una entrevista, no fue un anuncio oficial. Fue presencia, fue postura, fue una manera de caminar, de mirar y de ocupar el espacio que, en cuestión de segundos, alteró la percepción pública de quien siempre había sido el más protegido de todos. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir creando contenido de calidad para ti. El 20 de enero de 2025, frente a millones de personas observando desde Washington, D.C., el mundo no solo fue testigo del regreso de Donald Trump al poder. Sin pronunciar una palabra, Barron Trump cambió su historia personal y, con ello, el relato completo alrededor de la familia. Su figura, imponente y segura, contrastó brutalmente con la imagen del niño reservado que muchos recordaban vagamente. En ese instante, incluso los rostros más calculadores de la política moderna mostraron emoción genuina. Para Melania Trump, ese momento fue especialmente significativo. Durante años, ella había construido un muro infranqueable alrededor de su hijo, sacrificando visibilidad, protagonismo y oportunidades públicas con un solo objetivo: protegerlo. Y, sin embargo, allí estaba Barron, de pie, firme, dueño de una atención global que ella había intentado retrasar durante casi 2 décadas. Esa contradicción, entre protección y destino, fue lo que quebró la compostura que Melania siempre había mostrado ante el mundo. Lo que ocurrió ese día no fue un accidente ni un simple gesto viral. Fue la culminación de una estrategia silenciosa, de una crianza distinta, de un camino trazado lejos del ruido mediático. Barron Trump pasó de ser un misterio a convertirse en el centro de todas las miradas en cuestión de segundos. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe realmente qué significa ese cambio ni hasta dónde puede llegar. Porque cuando alguien que ha permanecido en silencio durante años decide mostrarse, incluso sin hablar, el impacto suele ser mucho mayor que cualquier discurso, y esta historia apenas comienza. Para entender quién es realmente Barron Trump, hay que retroceder al origen de una decisión que marcó toda su vida: la elección consciente de su madre de criarlo fuera del caos político. Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York, en el corazón de una familia que ya estaba acostumbrada al ruido, a la exposición constante y a la controversia. Sin embargo, desde el primer día, su infancia no siguió el mismo guión que la de sus hermanos mayores. Melania Trump tomó el control absoluto de la crianza de su único hijo. Mientras Ivanka, Donald Jr. y Eric crecían entre cámaras, entrevistas y apariciones públicas, Barron vivía en un universo completamente distinto. No fue casualidad ni una consecuencia del azar, fue una estrategia clara, firme y no negociable,
Melania decidió que su hijo no sería una pieza más dentro del engranaje político y mediático que rodeaba a su padre. Durante los años más intensos de la carrera política de Donald Trump, especialmente en la campaña presidencial de 2016, Barron prácticamente desapareció del espacio público. No asistía a mítines, no hablaba ante cámaras y, cuando aparecía brevemente, su expresión era neutra, casi impenetrable. Esa imagen alimentó la narrativa de un niño tímido, distante, incluso incómodo con la atención. Pero la realidad era otra. Barron estaba siendo cuidadosamente protegido. A diferencia de lo que muchos imaginaron, Melania no delegó la educación de su hijo a un ejército de niñeras o asesores. Ella misma supervisó cada etapa de su formación. Seleccionó tutores privados, controló su entorno social y estableció una regla inquebrantable: la privacidad absoluta. En un mundo donde cada movimiento de la familia Trump era analizado, Barron creció en silencio, lejos de la presión pública. Mientras el apellido Trump se asociaba con discursos incendiarios y batallas mediáticas, el día a día de Barron transcurría entre estudios, intereses personales y una rutina sorprendentemente normal para alguien nacido en el centro del poder. Ocupaba un piso completo en la Trump Tower, pero su vida estaba lejos del espectáculo. No había entrevistas, no había declaraciones, no había presencia en redes sociales. Ese aislamiento no fue una debilidad, fue una construcción. Melania entendía algo que pocos veían: que la exposición temprana puede destruir más de lo que construye. Al mantener a Barron fuera del foco, le permitió desarrollar una identidad propia, sin etiquetas políticas, sin escándalos heredados y sin expectativas impuestas por la opinión pública. Con el paso de los años, esa decisión empezó a marcar una diferencia evidente. Mientras sus hermanos acumulaban titulares, apoyos y también críticas, Barron permanecía como una figura desconocida. Para muchos, simplemente no existía, y precisamente ahí radicaba su mayor ventaja. En un entorno donde todos eran previsibles, él era la incógnita. El silencio que rodeó su infancia no fue ausencia, fue preparación. Barron no creció aprendiendo a hablar frente a multitudes, sino a observar. No fue entrenado para confrontar, sino para analizar. Y aunque nadie lo sabía entonces, esa educación silenciosa estaba sentando las bases de la transformación que el mundo presenciaría años después. Porque a veces, el verdadero poder no se construye con ruido, sino con paciencia. Y la infancia de Barron Trump fue exactamente eso: una larga preparación lejos del escenario, esperando el momento adecuado para existir ante los ojos del mundo. La distancia entre Barron Trump y el resto de su familia no fue solo una cuestión de edad o carácter. Fue una diferencia profunda de formación, intereses y visión del mundo. Mientras sus hermanos crecieron aprendiendo a dominar escenarios, negociar frente a cámaras y defender posiciones políticas, Barron desarrolló un perfil completamente opuesto. No buscaba atención, no competía por protagonismo y no parecía interesado en repetir el camino familiar. Desde muy joven, Barron mostró una inclinación marcada hacia la tecnología y la creatividad digital. Pasaba horas frente a pantallas, no consumiendo contenido de forma pasiva, sino construyendo, explorando y entendiendo cómo funcionaban los sistemas detrás de la tecnología moderna. Software, diseño digital y estructuras complejas captaban su atención mucho más que discursos políticos o reuniones empresariales. En una familia obsesionada con el poder visible, Barron se interesaba por el poder invisible. Este contraste se hizo aún más evidente cuando comenzaron a circular informes sobre su participación indirecta en la campaña presidencial de su padre. No como figura pública, ni como portavoz, sino como estratega silencioso, se habló de su capacidad para entender el comportamiento de los jóvenes en redes sociales.
de su habilidad para identificar tendencias digitales y de su aporte en la creación de mensajes diseñados para una generación completamente distinta a la de Donald Trump. Nada fue confirmado oficialmente, pero el simple hecho de que surgieran estos rumores ya decía mucho. A diferencia de sus hermanos, cuya presencia pública estaba cargada de opiniones, posturas políticas y controversias, Barron permanecía como una página en blanco. No había discursos que analizar, no había errores pasados que recordar, no había declaraciones polémicas que resurgieran. En un entorno político donde el pasado suele ser un arma, su silencio se convertía en protección. Pero su mundo no giraba únicamente alrededor de la tecnología. Barron encontró en la música una vía de escape, una forma de expresión personal completamente alejada de la política. La batería se convirtió en uno de sus intereses más intensos. El instrumento más ruidoso de la casa terminó siendo tocado por el miembro más silencioso de la familia. Esa paradoja definía perfectamente quién era Barron. Intensidad interna, discreción externa. Melania apoyó esta faceta con una naturalidad que sorprendía a muchos, mientras Donald Trump valoraba la disciplina empresarial y la estrategia directa. Ella comprendía la importancia de permitir que su hijo explorara su creatividad sin imponerle expectativas heredadas. Música, tecnología y una vida social controlada formaban el núcleo de su desarrollo personal. Con el paso del tiempo, esta combinación empezó a diferenciarlo aún más. Barron no se parecía a un político en formación, ni a un heredero tradicional de una dinastía mediática. Su manera de observar, su lenguaje corporal y su falta de urgencia por hablar lo colocaban en una categoría distinta. Mientras otros buscaban convencer con palabras, él parecía entender que el silencio también comunica. Esa diferencia no pasó desapercibida. Cuanto más intentaba mantenerse al margen, más curiosidad despertaba. Fotografías aisladas, apariciones breves y gestos mínimos se analizaban como si ocultaran mensajes secretos. La ausencia de información se convirtió en un imán para la especulación. Y así, sin proponérselo, Barron empezó a construir una forma distinta de influencia. No era el poder de la confrontación ni el de la exposición constante. Era el poder de la incógnita. En una familia donde todo se dice en voz alta. Barron se convirtió en el único que no necesitaba hablar para ser escuchado. Y ese rasgo, en el mundo actual, puede ser más poderoso que cualquier discurso. Porque cuando todos gritan, quien guarda silencio termina destacando. Y Barron Trump, sin darse cuenta, estaba redefiniendo lo que significa sobresalir dentro de una de las familias más ruidosas del planeta. El punto de quiebre llegó en un escenario donde nada suele quedar al azar. El día de la investidura presidencial de 2025. Millones de personas seguían cada segundo del evento. Concentradas en el regreso de Donald Trump al centro del poder. Sin embargo, en cuestión de instantes, la narrativa se desplazó sin previo aviso. No fue un discurso ni una declaración polémica. Fue una imagen. A un costado del presidente recién juramentado, apareció Barron Trump, alto, sereno, vestido con un traje azul oscuro perfectamente ajustado. Ya no era el adolescente que muchos recordaban vagamente de años atrás. Su postura no era la de un acompañante secundario. No parecía perdido ni incómodo. Al contrario, ocupaba el espacio con una naturalidad desconcertante. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Para quienes conocían la obsesión de Melania Trump por mantener a su hijo fuera del foco público, la escena resultó casi irreal. Durante más de 15 años, ella había construido una barrera infranqueable entre Barron y la política visible. Y, sin embargo, allí estaba, frente al mundo entero, rompiendo esa barrera sin pronunciar una sola palabra. Fue en ese instante cuando algo se quebró emocionalmente en ella. Las cámaras captaron un gesto que rara vez se ve en figuras entrenadas para el autocontrol.
Melania, siempre elegante y contenida, se llevó discretamente la mano al rostro para secar una lágrima. No era tristeza, era la mezcla exacta entre orgullo, alivio y la aceptación de que su hijo había llegado al punto en el que ya no podía ser ocultado. Ese gesto silencioso dijo más que cualquier discurso preparado. Incluso Donald Trump pareció momentáneamente sorprendido. El hombre acostumbrado a dominar escenarios y titulares mostró una expresión distinta. La de un padre que, de pronto, se da cuenta de que su hijo ya no es un niño. El contraste fue evidente. Mientras el presidente sonreía y bromeaba sobre la estatura de Barron, el joven permanecía firme, consciente de cada mirada, pero sin buscar aprobación. Entonces ocurrió el gesto que desató una ola imparable. Barron, con absoluta calma, levantó la mano y llevó los dedos a la oreja, invitando al público a aplaudir. Fue una acción breve, casi mínima, pero cargada de simbolismo. No era arrogancia ni provocación. Era control, era entendimiento del momento. En segundos, las redes sociales estallaron. El video recorrió el mundo a una velocidad brutal. Analistas, comentaristas y usuarios comunes comenzaron a hablar de una nueva figura, del heredero silencioso, del príncipe discreto de una dinastía política marcada por el ruido. Algunos lo llamaron poder silencioso. Otros vieron en ese gesto el inicio de algo mucho más grande. Lo cierto es que nadie lo esperaba. Lo más impactante no fue la reacción del público, sino la lectura emocional dentro de la familia. Para Melania, ese segundo representó el cierre de una etapa. Años de disciplina, sacrificios y protección absoluta desembocaron en una escena imposible de detener. Barron no solo estaba acompañando a su padre, estaba presentándose al mundo como individuo. Ese día no nació un político ni se anunció un futuro candidato. Nació una presencia, una figura que no necesitó palabras para alterar la percepción pública. Un entorno donde todo se comunica a gritos. Ese silencio se volvió ensordecedor. La transformación ya no podía ocultarse. El niño invisible había desaparecido. En su lugar, había alguien que entendía el peso del momento y sabía exactamente cuándo y cómo ocuparlo. Y eso, en política y en poder, rara vez es accidental. Después de aquel instante viral, el nombre de Barron Trump dejó de ser una nota al margen y pasó a ocupar el centro del debate mediático. Lo curioso es que no había declaraciones que analizar ni discursos que desmenuzar. Todo giraba en torno a lo que no había dicho. En política, el silencio rara vez es vacío. En el caso de Barron, se convirtió en su mayor activo. Analistas y expertos comenzaron a coincidir en una idea inquietante. Barron representaba una hoja completamente en blanco. A diferencia de sus hermanos, no cargaba con opiniones públicas, polémicas pasadas ni enfrentamientos ideológicos. No existían videos comprometedores, mensajes antiguos en redes sociales ni posturas políticas registradas. En un mundo donde cada palabra puede ser usada en contra, esa ausencia se transformó en poder. Esa condición lo colocaba en una posición única dentro de la dinastía Trump. Mientras el apellido estaba profundamente asociado con controversias, juicios y una política agresiva, Barron aparecía como una figura limpia, adaptable, capaz de redefinirse sin arrastrar el peso del pasado. Algunos estrategas comenzaron a llamarlo el Trump post-Trump. Alguien que podía existir más allá del ruido que había definido a su familia durante décadas. La paradoja era evidente. Cuanto menos se sabía de él, más crecía el interés. Cada fotografía suya generaba análisis detallados de su postura corporal, su expresión facial y su lenguaje no verbal. Cada aparición pública, por breve que fuera, alimentaba teorías sobre su rol futuro. El misterio no lo debilitaba, lo fortalecía. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre su capacidad intelectual y su interés profundo por la tecnología.
Se hablaba de proyectos de software desarrollados de forma privada, de vínculos con círculos de innovación digital y de una comprensión avanzada de cómo funcionan las narrativas en línea. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero la falta de desmentido solo aumentó la especulación. Lo que sí estaba claro era que Barron no mostraba interés en repetir el modelo tradicional del poder político. No buscaba micrófonos, no ofrecía declaraciones y no se posicionaba públicamente. Esa distancia generaba una percepción distinta. Para algunos, era una señal de madurez. Para otros, una estrategia cuidadosamente calculada. Incluso dentro de su propia familia, su figura comenzaba a proyectar una sombra inesperada. Sus hermanos, acostumbrados a protagonizar titulares, quedaban ahora opacados por alguien que no hacía absolutamente nada para atraer atención. Esa inversión de roles resultaba desconcertante. El más silencioso se convertía en el más observado. Barron también se beneficiaba de algo que pocos herederos políticos poseen: la ausencia total de escándalos, en un entorno donde cada error es amplificado. Su historial limpio se transformaba en un lienzo listo para ser moldeado. Esa condición despertaba tanto esperanza como temor, porque una figura sin pasado puede convertirse en cualquier cosa. Sin embargo, esa misma ambigüedad generaba una pregunta inevitable. ¿Era Barron realmente consciente del poder que proyectaba o simplemente estaba viviendo su vida al margen del ruido? Se trataba de una construcción mediática, alimentada por la necesidad de encontrar un nuevo símbolo, o de una presencia auténtica destinada a redefinir el concepto de influencia. Lo que nadie podía negar es que, sin proponérselo, Barron Trump había logrado algo extraordinario. En un mundo saturado de palabras, se había vuelto relevante a través del silencio. Y en la política moderna, donde la exposición constante suele desgastar, esa forma de poder puede resultar más peligrosa que cualquier discurso incendiario. El interrogante ya no era si Barron tenía influencia, sino qué decidiría hacer con ella. Y esa pregunta, sin respuesta, mantenía al mundo observando cada uno de sus pasos. Con el paso de los días, una pregunta comenzó a imponerse por encima de todas las demás. ¿Qué camino tomará Barron Trump a partir de ahora, hasta el momento? Su conducta ha sido consistente: presencia medida, silencio absoluto y ninguna intención visible de capitalizar la atención que genera. No ha dado entrevistas, no ha publicado mensajes, no ha insinuado ambiciones políticas. Y, sin embargo, su sola existencia ya altera el tablero. Fuentes cercanas a su entorno universitario han señalado que Barron se mantiene al margen de la vida política del campus. No lidera movimientos, no participa en debates públicos y evita cualquier exposición innecesaria. Su interés parece centrarse en sus estudios, en la tecnología y en una vida personal cuidadosamente protegida. Esa actitud contrasta de manera radical con la tradición familiar, donde la visibilidad suele ser una herramienta central. Esa diferencia ha llevado a muchos a interpretar su comportamiento como una ruptura silenciosa con el legado Trump. No una rebelión abierta, sino una distancia estratégica. Barron no niega su apellido, pero tampoco lo explota, no lo usa como bandera ni como arma. Simplemente lo carga, consciente de su peso, pero sin permitir que lo defina por completo. Para Melania Trump, este presente representa una paradoja inevitable. Durante años luchó por mantener a su hijo fuera del foco. Y ahora observa cómo el mundo proyecta expectativas sobre él sin que él las haya solicitado. Sus palabras en entrevistas recientes han sido claras. Barron fue criado para tomar sus propias decisiones, decir sí cuando lo siente y no cuando es necesario. Ese principio parece guiar cada uno de sus pasos. Donald Trump, por su parte, ha mostrado orgullo, pero también cautela. Sabe mejor que nadie lo implacable que puede ser la atención pública. La diferencia es que Barron no entra en ese juego. No provoca,
No responde y no se defiende. Simplemente avanza. Esa forma de existir, tan poco habitual en una era de sobreexposición, es lo que mantiene viva la fascinación. El futuro de Barron Trump sigue siendo una incógnita total. Podría desaparecer nuevamente del radar y construir una carrera en tecnología lejos de la política. Podría convertirse en un influyente silencioso, moldeando ideas desde las sombras. O, en algún punto, podría decidir hablar y redefinir por completo la narrativa que hoy otros construyen por él. Todas las opciones están abiertas. Lo único indiscutible es que algo cambió para siempre. El niño protegido dejó de ser invisible, no porque haya decidido mostrarse, sino porque el mundo ya no puede ignorarlo. En una familia conocida por dominar titulares a través del ruido, Barron Trump se ha convertido en la excepción que desconcierta. Tal vez estemos presenciando el inicio de una nueva forma de poder. Una que no necesita gritar para ser escuchada. O tal vez solo estemos proyectando nuestras propias expectativas sobre un joven que simplemente está creciendo. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura, el nombre de Barron Trump ya forma parte del debate sobre el futuro. No por lo que ha dicho, sino por todo lo que aún no ha dicho. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Estamos ante el amanecer de una nueva era silenciosa o frente a una ilusión creada por el misterio? El tiempo será el único que tenga la última palabra.